Son las 11:34 de la mañana y continuamos en esta nuestra rendición de cuentas de la Fiscalía General de la Nación 2016-2017. Ahora hablaremos de las acciones que la Fiscalía adelanta para combatir la violencia desde los delitos priorizados como son el homicidio doloso, la violencia sexual e intrafamiliar. Veamos la siguiente nota. Combatir la violencia como fenómeno priorizado. El fiscal general de la Nación y su equipo de trabajo identificaron 3 delitos que afectan directamente a la ciudadanía: el homicidio doloso, la violencia sexual y violencia intrafamiliar. Los objetivos específicos para las investigaciones por homicidio doloso tienen que ver con el fortalecimiento de las unidades de vida, la creación y el fortalecimiento de grupos de investigación de homicidio, así como el ajuste de sus metodologías de trabajo, la elaboración de guías para estandarizar la recolección de evidencias, el fortalecimiento del mecanismo de búsqueda urgente y la investigación de las amenazas y promover la investigación integral del crimen organizado. En cuanto a la violencia sexual, la Fiscalía implementará el protocolo de investigación de violencia sexual, el fortalecimiento de las seccionales, la priorización de la investigación de violencia sexual contra víctimas, niñas, niños y adolescentes, la introducción efectiva de criterios y enfoque diferencial en los programas de protección de la Fiscalía y la priorización y análisis de la violencia sexual ocurrida con ocasión del conflicto armado. Frente a los delitos de la violencia intrafamiliar, la Fiscalía fortalecerá la respuesta inmediata a la ciudadanía, la priorización de casos de reincidentes, el ajuste y aplicación del protocolo de análisis de riesgo de las víctimas y el fortalecimiento del programa de protección a testigos. En este importante tema le damos la bienvenida a la señora Vicefiscal General de la Nación, María Paulina Riveros Dueñas. Doctora, ¿de qué manera la Fiscalía General de la Nación prioriza los casos de violencia sufridos por la población vulnerable? Buenos días. Ya el señor fiscal lo ha mencionado, hemos priorizado la investigación y judicialización de la violencia intrafamiliar, porque seguramente ustedes no conocen que es el delito, ocupa el tercer lugar en los delitos que más se cometen en Colombia. Es el tercer delito que más se comete, seguido de los delitos informáticos y del hurto, como se acaba de mencionar. Y ¿cómo hemos abordado esta gran problemática de la violencia como lenguaje social? En materia de violencia intrafamiliar, en primer lugar debemos decir que no se trata de un fenómeno que ocurre solamente en Colombia. El crecimiento de la violencia intrafamiliar es un fenómeno mundial, por eso hemos creado una red internacional para compartir buenas prácticas con España, Francia, Perú y Chile, que estamos llevando a cabo para introducir en nuestra legislación las mejores prácticas y las mejores leyes para afrontar el problema. En este sentido, hemos presentado un proyecto de ley al Congreso de la República para introducir en nuestro ordenamiento 3 grandes líneas de investigación. La primera, permitir la prueba anticipada. En materia de violencia intrafamiliar es muy importante que cuando la persona se decide denunciar, eso pueda ser tenido como prueba aún en el juicio. Por eso estamos integrando a nuestra legislación el tema de la prueba anticipada, también para tener el delito de violencia intrafamiliar entendido como tal, aun cuando las personas no convivan bajo el mismo techo o se trate de relaciones extramatrimoniales. Era un vacío legislativo que teníamos en nuestra normatividad y lo estamos introduciendo. Y por último, estamos pretendiendo la aplicación del procedimiento abreviado en este tipo de delitos. Otro tema que hemos priorizado es el de la violencia sexual, a la que ya se referirán mis colegas. Y yo quisiera hacer una referencia especial al tema de la violación de los derechos de los defensores de derechos humanos que tanto preocupa al país. Quiero informarle al país que hemos logrado un índice de esclarecimiento de estos delitos y en particular de homicidios a defensores de derechos humanos del 50%. Es el índice de esclarecimiento más alto que tenemos en la Fiscalía General de la Nación en relación con el resto de los delitos. Y por último, quiero referirme al tema de los sindicalistas, por tratarse también de población vulnerable y afortunadamente que no ha vuelto a ocurrir el homicidio de sindicalistas en Colombia,
pero sí nos hemos dado a la tarea de esclarecer los hechos que han ocurrido en épocas anteriores y hemos logrado un total de 400 sentencias condenatorias sobre homicidios de sindicalistas. Creo que este es un resultado muy importante que debe conocer el país. No me extenderé más en esta breve presentación para darle el paso a mis colegas. Gracias. Muchas gracias, señora vicefiscal. La palabra es ahora para el doctor Miguel Larrota, él es el director de Política y Estrategia. Doctor, ¿qué avances hay en materia de investigación de homicidios? Gracias. Hay 4 estrategias principales para lograr 2 cosas. 1, reducir los homicidios y 2, aumentar la efectividad de la investigación y la persecución de los homicidios dolosos. La primera estrategia es la ampliación de un piloto que terminamos el año pasado a 2 ciudades, ya a Bogotá y a Cali, en donde racionalizamos la ruta de investigación del homicidio doloso a partir de unos equipos que bajo un liderazgo claro investigan desde la escena del crimen hasta la judicialización del delito. Y eso hace que la investigación sea más transparente, más clara y tenga un liderazgo más racional. Una segunda estrategia es la intervención de 21 municipios priorizados por sus altos niveles de homicidio o por sus altos niveles de crecimiento del homicidio. Esta es una estrategia con la Policía Nacional. En esos 21 municipios hemos analizado cotidianamente 1.008 casos, de los cuales identificamos 200 casos asociados a crimen organizado. De esos 200 asociamos 182 casos y a partir de esa asociación hicimos una intervención en 104 áreas de alto impacto de homicidio y con eso la consecuencia de ello fue la captura de 256 personas y el esclarecimiento de 93 homicidios. La tercera estrategia es la estandarización de la investigación del homicidio a partir de unas guías prácticas de investigación, de manejo de la escena del crimen y de manejo de la cadena de custodia y la creación o el mejoramiento de 16 protocolos de investigación para las diferentes facetas de la investigación del homicidio doloso. Y por último, la priorización de la investigación de homicidios de defensores de derechos humanos a partir de la especialización de unos fiscales en las direcciones seccionales para esos homicidios y del acompañamiento de esos fiscales de unos equipos de investigación de la Policía Nacional, de la Fiscalía y de la Unidad Especial de Investigación creada por el Acuerdo de Paz, el acompañamiento de esos fiscales en cada uno de los lugares en donde suceden esos homicidios. En este momento tenemos 111 homicidios identificados por la Organización de Naciones Unidas. Muchísimas gracias, doctor Larrota. Seguimos con un punto muy importante. El señor fiscal general creó un grupo de trabajo para enfrentar la violencia ejercida contra los niños, niñas y adolescentes. Doctor Mario Gómez, ¿qué hace y qué resultados ha arrojado ese grupo? Lo primero que hay que decir es que el propósito central del grupo es refrendar en la vida diaria de la Fiscalía lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño. En ese orden de ideas hemos trabajado de manera muy clara con la señora vicefiscal para identificar algunos corredores geográficos en donde, por ejemplo, el turismo sexual se enseñorea de manera terrible contra niñas, donde hay trata de esas niñas con fines de esclavitud sexual, pornografía, proxenetismo, que son nombres de los tipos penales con que están bautizadas esas prácticas ilícitas en el Código Penal. Allí, como casos emblemáticos, hemos destacado la participación de esas redes criminales y las hemos desmantelado en los casos de Tolima y Meta, recientemente conocidos por la opinión pública, y con un particular énfasis estamos estudiando la viabilidad de hacer extinción de dominio de los inmuebles en donde se practican esos actos atroces e ilícitos contra las niñas que han sufrido las agresiones sexuales. En el mismo orden de ideas, estamos identificando con el acompañamiento del ICBF y de sus programas de atención los casos de niñas
y niños desvinculados de estructuras guerrilleras como el ELN o de las estructuras delincuenciales organizadas que han sufrido en las filas de esas agrupaciones violencia sexual y reclutamiento ilícito o uso de niños y niñas en la comisión de delitos, que es un delito muy importante sobre el cual estamos trabajando ordenadamente en la Fiscalía para imputarle a los carteles del narcotráfico esa práctica ilícita, ya que se apropian de niñas para fines de explotación sexual. Pretendemos duplicar la tasa de imputaciones de estos ilícitos al final del periodo. De la misma manera como lo ha conocido la opinión pública recientemente, hay casos en que estamos trabajando con la pretensión de analizar la conducta eventualmente criminal de muchos miembros de instituciones de protección que en lugar de atender niños y niñas como lo ordenan los cánones y los protocolos de rigor, abusan de ellos hasta generar tratos crueles, inhumanos o degradantes en el marco de torturas conocidas por la opinión pública, dado el avance de las investigaciones que adelantamos con la Policía de Infancia y Adolescencia o con la Policía Nacional, ente con el que estamos trabajando de manera muy articulada, al igual que con el ICBF. Desde otro punto de vista, estamos abocados a la revisión de una serie de lineamientos, por ejemplo, extender o no la entrevista forense a otras prácticas ilícitas distintas a la violencia sexual contra niños y niñas, revisar cómo descongestionar los procesos de entrevista al interior de la Fiscalía, acompañándonos de otras entidades del Estado en este tipo de esfuerzos, haciendo énfasis en la credibilidad que los niños y niñas deben tener en el análisis probatorio de los procesos punitivos que se siguen contra sus agresores y analizar, digamos, la pertinencia y la capacidad institucional para que las entrevistas, por ejemplo, se realicen con cámaras de GESEL o con elementos audiovisuales idóneos que permitan esta práctica. Igualmente, estamos trabajando en ejercicios de articulación interinstitucional con el Ministerio de Salud para que nos brinde la información periódica y de manera muy próxima a los hechos cuando se puede establecer que una niña menor de 14 años ha quedado embarazada como consecuencia de un abuso sexual de un adulto que le supera la edad en 3 o en 4 veces. Es decir, estamos hablando de que hay un grueso número de casos, miles de casos, anualmente cometidos por hombres de 50 y 60 años de edad con niñas menores de 14, 13 y 12 años que quedan embarazadas. Esos datos están en el sistema de salud y estamos trabajando con ellos para poder tener investigaciones criminales por ese tipo de situaciones delictivas. Y estamos haciendo lo propio con las secretarías de educación para examinar los eventos en donde profesores, un fenómeno muy criticado en América Latina, donde algunos profesores abusan de algunas estudiantes y hechos que quedan en la impunidad. Estamos consolidando las rutas de atención de denuncia en ese campo. Finalmente, tenemos un ejercicio muy grande de prevención que estamos poniendo en marcha en asocio con nuestro programa Futuro Colombia de la Fiscalía. Dentro de poco van a mirar nuestra campaña Esto es Cuento, llamando la atención a las mujeres y a las niñas y adolescentes sobre el fenómeno de trata, los peligros que hay de concurrir a ofertas engañosas en donde muchas veces con la promesa de ser modelos o a cambio de dinero lo que hacen es abusar de su cuerpo, abusar de una manera brutal en otros países y por supuesto vamos a tratar de que a lo largo y ancho de las terminales de transporte terrestre y de los aeropuertos puedan ustedes ver una campaña de prevención para llamar la atención, para evitar que estos hechos vuelvan a suceder. Y en otros campos como el de responsabilidad penal adolescente estamos mirando figuras como el principio de oportunidad bajo condición suspensiva que se le podría entregar a los niños y adolescentes que han cometido alguna infracción a la ley penal siempre que los delitos no sean graves, se repare a las víctimas y tengamos, por supuesto, la posibilidad de exigir el cumplimiento de verdaderas obligaciones educativas y de desintoxicación por drogas cuando actúan esos muchachos bajo el influjo de sustancias psicotrópicas. Esos son parte de los esfuerzos que estamos llevando a cabo. Muchas gracias. Tal vez es esta una de las unidades de trabajo de mayor priorización y de mayor contenido social, más afecta a nuestra tarea como fiscales. Yo quiero comprometerlo a usted, Mario. En la próxima rendición de cuentas usted no habrá redoblado, sino triplicado los esfuerzos de esa unidad.
y quedan notificadas las bandas de trata de niñas, de tráfico de mujeres adolescentes, de Barú, de Cartagena, de Medellín, de la vía de Codazzi, que sepan que los tenemos plenamente identificados con la Policía Nacional. Los resultados tienen que ser inmediatos, porque vamos a mostrarle a la sociedad que en estas materias tenemos privilegiada la tarea de todo el Estado, de la Policía y de la Fiscalía General de la Nación. Ese es su compromiso, Mario. Así será, señor fiscal. Importante compromiso de la Fiscalía General de la Nación y del señor Fiscal General de la Nación. A ustedes, nuestros televidentes, muchas gracias por continuar acompañándonos. En esta rendición de cuentas tenemos cifras. ¿De qué se trata, doctor Miguel Larrota? Bueno, como lo decía el señor fiscal al inicio de la presentación, hemos mejorado en la investigación de la violencia en los 3 delitos priorizados. El primero es homicidio. En 5 años pasamos de 15 puntos porcentuales de tasa de imputación a 24 puntos porcentuales en ese periodo. Para violencia sexual pasamos de 17% a 22% en ese mismo periodo, y para violencia intrafamiliar pasamos de 6 a 17% en 5 años. Para esos 3 indicadores estamos en un pico histórico y la Fiscalía sabe que sigue siendo un nivel bajo en comparación de otros países, pero pues hay que tener en cuenta que nunca en Colombia ha habido unos niveles de judicialización tan altos de estos delitos. Bueno, pues continuamos. Muchas gracias al doctor Miguel. Identificar la ruta para investigar las amenazas a defensores de derechos humanos, líderes sociales y políticos es un objetivo claro de la investigación del homicidio doloso. Con ocasión a este tema, un líder social nos envió la siguiente pregunta. ¿Existe una política de la Fiscalía General de la Nación para responder al incremento de homicidios en contra de líderes sociales y defensores de derechos humanos en todo el país? Pues la respuesta a esta inquietud la preparó el doctor Raúl González, director de la seccional Antioquia. Desde la implementación del direccionamiento estratégico esbozado por el señor Fiscal General de la Nación y con el liderazgo también de la señora Vicefiscal, han venido priorizándose todos los casos que tengan que ver con atentados y afectación a la integridad y vida de los líderes sociales, sobre todo en las distintas organizaciones o las organizaciones más fuertes como Marcha Patriótica, Cumbre Agraria y las distintas organizaciones a nivel comunal, regional y veredal. En este asunto hemos venido dándole atención inmediata con grupos especiales desde la Delegada para la Seguridad Ciudadana, la Unidad Especial de Investigaciones y las distintas direcciones nacionales para, con todo el apoyo técnico, científico y humano, dar una respuesta inmediata a los temas de líderes afectados en su integridad física o en su vida. Es así como hemos marcado una cifra histórica en este año 2016-2017 en el que hemos logrado la meta del 50% de esclarecimientos de homicidios de líderes de derechos humanos, porque es una meta histórica. El promedio de esclarecimiento en el homicidio común llega apenas al 22%. En este caso, en el tema de líderes sociales, con la priorización que le ha dado el señor fiscal y el liderazgo de la señora vicefiscal, hemos llegado a una tasa superior al 50%. De los 102 casos reportados por Naciones Unidas, son 51 casos los que ya tienen órdenes de captura, investigación en curso y juicios con sentencias condenatorias. Por eso es que podemos decir que el direccionamiento estratégico y la priorización que se le ha dado en este año de administración de la Fiscalía General de la Nación, hemos cumplido con una meta alta, y la idea y el proyecto es esclarecer el 100% de estas acciones delictivas en contra de todos los líderes sociales que hay en Colombia. La obligación y el compromiso por parte de la Fiscalía General de la Nación es protegerlos y judicializar a las personas que intenten afectar su integridad y su labor social en el país. Ustedes nos siguen viendo por la señal de Canal Institucional y por nuestra página en internet www.fiscalia.gov.co. Entramos a nuestro segmento número 4. Pues ahora hablaremos sobre cómo la Fiscalía garantiza el pleno acceso de las víctimas a la justicia penal. Los logros, programas y desafíos los presentamos en el siguiente informe. Mejorar el acceso a la justicia.
Garantizar el pleno acceso de las víctimas a la justicia penal disminuyendo tiempos de investigación y judicialización es uno de los objetivos de la Fiscalía. Se establecerán los lineamientos de estandarización de los centros y modelos de atención a víctimas y usuarios con personal idóneo dedicado a la atención inicial de las víctimas. Asimismo, se consolidará la política de intervención temprana que busca aumentar la asignación estratégica de casos para mejorar la calidad de la información recolectada y el análisis criminal. Con el fin de reducir los tiempos de atención, la meta es asignar el 100% de los casos en menos de 5 días hábiles a los fiscales. De esta manera, también se logrará aumentar en un 100% las actuaciones relevantes y que todos los fiscales aumenten su productividad. Ubicar 85.000 casos que no han sido asignados en los últimos 4 años es otra de las metas a 2020 para ejecutar el plan de descongestión que busca que los fiscales depuren el inventario de casos y así puedan asumir nuevas investigaciones bajo el régimen procesal vigente. La Fiscalía fortalecerá los mecanismos para que los ciudadanos puedan realizar sus denuncias. Con el propósito de mejorar el acceso de la ciudadanía a la justicia penal, se impulsará un plan de articulación con la Policía Nacional y se coordinará con las alcaldías, gobernaciones y comisarías de familia la recepción de denuncias y la reacción inmediata ante una noticia criminal para atender integralmente a las víctimas. Para desarrollar este importante tema tenemos nuevos invitados en nuestro panel central. Desde el primer día de esta administración se propuso agilizar los trámites de los ciudadanos frente a la Fiscalía. Ingeniero Luis Aguirre, ¿qué ha hecho sobre este tema la administración actual? Gracias. En primer lugar, mejorar el acceso a la justicia es una prioridad y dentro de la estrategia me gustaría referirme principalmente al uso de nuevas tecnologías. El 26 de julio pasado, la Fiscalía, en coordinación con la Policía Nacional, lanzó el producto A Denunciar. A Denunciar es una plataforma para Internet y para celulares que le permite a la ciudadanía muy rápidamente presentar su denuncia. Hoy en día, después de 3 meses del lanzamiento, tenemos ya 30.000 denuncias presentadas por A Denunciar. Como comentaba el señor fiscal, en Bogotá y en Medellín ya la denuncia virtual supera a la denuncia presencial. El 85% de los delitos que nos presentan son el hurto a personas y de los hurto a personas el bien que más hurtan es el celular, por lo que llegamos a un convenio con la industria aseguradora y a través de Fasecolda hoy en día el ciudadano no solamente presenta su denuncia por virtual, sino que además puede llevar esa denuncia a su aseguradora y reclamar la sustitución del bien. Igual pasa con el hurto a comercio, con el hurto a residencias, donde también la industria aseguradora. La compañía aseguradora tiene un enlace privado con la Fiscalía y de esta manera puede verificar que la veracidad de la denuncia. De otra parte, la mejora ha sido sustancial para el ciudadano. Tenemos unas salas de denuncia, tanto en Fiscalía como en Policía, totalmente saturadas. Una persona en una ciudad como Bogotá, como Medellín, como Cali, puede durar de 3 a 4 horas presentando una denuncia. Hoy en día, en menos de 20 minutos, desde la comodidad de su casa, desde un café internet, desde el smartphone, pues puede presentar la denuncia y rápidamente pues tiene una respuesta por parte de la Fiscalía. Ahora, no solamente son las ciudades principales donde se presenta la denuncia. Hemos recibido denuncias de cerca de 500 municipios del país, es decir, estamos sobre el 50% del total de municipios del país. De 31 de los 32 departamentos recibimos denuncias, de manera que el cubrimiento es total y es la mejor manera como puede la justicia responderle a la ciudadanía en cuanto a acceso. Pues muchísimas gracias, ingeniero Aguirre, gracias por su intervención. La Fiscalía no solo tiene herramientas virtuales, también cuenta con centros especializados de atención. Doctora Eufemia Cárdenas, usted que estuvo mucho tiempo en Ibagué y ahora está en la Dirección Seccional de Cundinamarca, cuéntenos cuál ha sido la experiencia en las regiones para atender al público. Muchas gracias. Sí, la política de intervención temprana de entradas en Ibagué y en los 5 municipios de mayor criminalidad ha permitido implementar una ruta de atención integral al usuario. Este modelo, como lo vamos a ver frente a los resultados, apunta a varios de los temas que se han tocado acá, como organizaciones criminales, víctimas de violencia intrafamiliar, delitos sexuales y hurtos, entre otros. La atención al usuario inicia con aquellos
que llegan a la Fiscalía y su contenido no es penal. Es triste recordar que nosotros estábamos respondiendo a víctimas de asuntos no penales muchos meses y de pronto 1 o 2 años después. Hoy en día este modelo permite una respuesta inmediata, una orientación y una remisión al competente para que el tutelante le haga valer sus derechos. Ahora, frente a los tipos penales que ingresan a la Fiscalía a través de este modelo, nosotros estamos obteniendo 2 tipos de prioridades. Uno, obedece a aquellos actos inmediatos de investigación como recolección de elementos materiales probatorios que van a permitir en un momento dado asegurar el éxito de muchas investigaciones. Nosotros en materia de hurtos o delitos contra el patrimonio, violencia intrafamiliar, delitos sexuales y niños y niñas y adolescentes, tenemos unos resultados bastante contundentes en el modelo de Ibagué que se ha replicado igualmente en otras seccionales. La terminación de los casos a través de la conciliación como mecanismo restaurativo está implicando que el 45% de los casos se resuelven a través de este mecanismo. Esto ha implicado una disminución en los niveles de congestión que tienen las seccionales. La judicialización de 30 grupos dedicados a la estafa y a los hurtos. Igualmente la judicialización de más de 10 casos relacionados con pederastia, con pornografía infantil y con ciberacosadores. Igualmente el aumento en judicializaciones de estos delitos entre un 40 y un 60%. La estrategia ha sido exitosa en obediencia o en acato a esas alianzas estratégicas que nosotros hemos logrado, señor fiscal, con Bienestar Familiar, Medicina Legal, comisarías, policías, defensorías, la universidad. La víctima que en estos modelos no es abandonada dentro de la investigación porque el fiscal va detrás del victimario, nosotros hemos logrado que con estas alianzas estratégicas tenga unos acompañamientos psicológicos en momentos de crisis y a través de los convenios con alcaldías nosotros obtener unos acompañamientos en materia médica, legal y psicológica, lo que quiere decir es que nuestras víctimas no van a estar abandonadas. Así, esta política está cumpliendo con el postulado de la Fiscalía de la gente, por la gente y para la gente. Mire, Carolina, y dentro de la participación de los ciudadanos tenemos ahora una pregunta desde Medellín. Veamos de qué se trata. ¿Qué consiste la política de intervención temprana y si se está aplicando ya en las seccionales de la Fiscalía a nivel nacional? Pues Carolina, para resolver esta inquietud, invitamos a la doctora Margarita Castro, directora de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones. Doctora Margarita. La política de intervención temprana de entradas consiste en un método de trabajo que busca, como le mencionaba la doctora Eufemia, que con actividades como una adecuada orientación a nuestros usuarios, desde el primer momento que llegan a nuestra entidad, puedan encontrar respuesta a si su situación es penal o es competencia de otra entidad. En este momento son remitidas a otras entidades de forma oficial. La siguiente actividad que cubre la política de intervención temprana y que es clave para la Fiscalía es la recepción de denuncias. Esta es una actividad vital puesto que es fundamental para la investigación y judicialización de los casos. Para esto, la entidad ha elaborado la guía práctica denominada ABC de la denuncia. Con esta guía lo que buscamos es recopilar la mayor cantidad de información y con ello evitar que nuestros usuarios deban ser vueltos y que deban regresar nuevamente a la Fiscalía para ampliar denuncias y evitar su revictimización. Una vez se ha recepcionado la denuncia, se efectúan actividades de clasificación y filtro de las mismas. Esta actividad tiene como finalidad el fortalecimiento de la denuncia a través de la ejecución de actos inmediatos de investigación que buscan preservar elementos materiales probatorios y evidencias físicas que se pueden perder con el transcurrir del tiempo. Una vez se ha hecho este filtro, se procede a hacer análisis y asociación de casos que investigados de manera individual seguramente no tendrían vocación de éxito, pero que trabajados de esta manera permiten desmantelar bandas criminales. Finalmente, la última actividad de esta política está relacionada con la asignación analítica de los procesos a nuestros fiscales.
En la actualidad, esta política se está implementando en toda la Fiscalía, en todo el territorio nacional y con personal específico en 72 municipios que reciben el 80% de las denuncias que gestiona la entidad. A esta hora en Colombia son las 12:05 del mediodía y Carolina, vamos a un segundo corte de comerciales. Recuerden, ustedes están viendo la rendición de cuentas de la Fiscalía General de la Nación 2016-2017. Ya regresamos.